Bienvenidos a una iglesia para todos, Tampico, Altamira. Tomen su lugar, vamos a permitir un espacio para que los niños pasen con su maestra. Dale un aplauso a Dios por la vida de los niños. Acomódense, queremos compartir una preciosa palabra de parte de Dios para tu vida con esta serie que estamos desarrollando, cómo obtener el favor de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros hijos. Amén. Entonces les damos un espacio a los niños para que pasen con su maestra. Mientras tanto, acompáñame a la Biblia y abre por ahí el libro de Génesis en el capítulo 12. Vamos a continuar con esta serie, cómo recibir el favor de Dios sobre nuestros hijos. Por supuesto que necesitamos primero recibirlo a nosotros mismos, para poder ser de bendición para toda nuestra familia. Y esa es la promesa de Dios que acabamos de leer al principio para Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí que son por la fe hijos de Abraham? Amén. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y entonces esta promesa también es para nosotros. ¿Cuál es la promesa? Dice Dios: yo te voy a bendecir y te voy a convertir en una bendición para muchas familias. Digan conmigo, amén. Quiero repetir esta parte, esta bendición, porque mira el anhelo de Dios y la expectativa que tiene para tu familia. Quiere convertirte en una bendición a ti y a toda tu familia para bendecir a muchas otras familias. Amén. Esa es la expectativa y el anhelo de Dios y la promesa que le entregó a Abraham. Entonces nosotros hoy, como hijos de Abraham, a través de la fe, podemos adquirir esa promesa. Y aquí viene cómo podemos recibirla. Amén. Muy bien. Quiero hacer un breve resumen, muy breve, sobre el tema de la semana pasada. Y estuvimos viendo cómo recibir la gracia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Por un lado, la justicia y el amor de Dios. Y de allí surge la gracia. Dijimos que Dios, como rey, que había establecido su trono sobre la justicia, el orden, no podía solamente por amor perdonarnos, sino que alguien tenía que pagar, y ese fue Jesús. Jesús pagó, y gracias al amor y la justicia que se estableció en la cruz, nosotros podemos recibir la salvación. Amén. Un aplauso a Jesús por eso. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Pues recibimos el amor y la gracia vino por medio de Jesucristo. Dijimos también que la gracia es la mano de Dios hacia el planeta Tierra. La gracia, la mano de Dios hacia el planeta, pero la fe, la mano del hombre hacia Dios, agarrando esa gracia que costó, pero que había derramado sobre nosotros a través de Jesús. La importancia de la gracia de Dios y de la fe del hombre. Todo lo que podemos recibir de Dios es a través de la fe, porque la fe es espiritual y Dios es espíritu. Amén. Entonces eso fue lo que vimos prácticamente, que Dios estaba en un dilema, quería bendecirnos, ama al ser humano, pero no podía solamente amarlo así, perdonarlo porque sí, porque su trono de justicia se hubiera derribado. Entonces lo hizo de manera apropiada. Muy bien. Entonces, otra cosa que vimos rápidamente es que Dios, cuando te salva a ti, ¿a cuántos Dios ya lo salvó? Levanten su mano, diga: a mí ya me salvó Dios. A mí ya me salvó Dios. Estaba en las tinieblas y me pasó a su reino. Bueno, dijimos que cuando Dios nos salvó, nos puso en una relación correcta. Digan conmigo, una relación correcta. Una relación correcta con Él. Incluso hablamos de una odisea ahí con la Comapa, y que encargamos: busca la fuga en la línea. Eso encargamos. Busca la fuga que puede estar evitando que fluya la bendición de Dios en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos hicieron una reflexión en su casa y dijeron: creo que esta es la fuga, creo que este es el problema, y voy a arreglar este asunto, me voy a poner en una relación correcta con Dios y la gracia de Dios va a fluir? Eso es lo que estamos aprendiendo. Cómo recibir la gracia de Dios por la fe de manera apropiada. Entonces hablamos también que Dios hacía eso, y nosotros nos correspondía colocarnos en orden, buscar si había alguna situación que estaba provocando un estancamiento en el fluir de Dios, y lo íbamos a arreglar. Amén.
Puse como ejemplo yo que no encontraba la fuga ya en mi casa. Entonces, termino con esto el resumen. Dijimos la semana pasada, no quiero consecuencias del pecado, ¿verdad que ya no? No queremos consecuencias del pecado. ¿Por qué? Número uno, porque ya los confesamos, pero ya no queremos las consecuencias. Dijimos, ya no quiero heridas del pasado, ya no quiero problemas en mis hijos, en mi familia, en mi economía, en mi matrimonio a causa del pasado, ya no quiero. Pero eso, no recibir eso era misericordia. Y dijimos, pero quiero, y eso es para los que son inteligentes y que conocen a Dios, pero quiero la bendición de Dios. Yo estoy aquí porque quiero la bendición de Dios y quiero su favor para mí y para mis hijos. Entonces dijimos, por un lado está la misericordia de Dios, que no nos da lo que ya no queremos, por el amor que nos tiene, pero por la justicia a través de Jesús. Dijimos que Jesús pagó todo eso para que tú y yo nos pusiéramos listos y dijéramos, Señor, ya no necesito recibir esto. Ya no necesito repetir lo que mis abuelos vivieron. No necesito repetir lo que mis padres vivieron, ni mis hijos van a repetir lo que yo todavía en un momento dado pude haber vivido. Amén. Entonces es el resumen de la semana pasada de lo que no queremos y de lo que sí queremos recibir de parte de Dios. Hoy vamos a cerrar esta parte porque lo vamos a enfocar en tus hijos. Di conmigo, mis hijos son hijos de Dios. Son la herencia que Él me ha confiado. Amén. Yo no sé si tú te has imaginado un día en el cielo. ¿No te has imaginado tu primer día en el cielo? ¿No te has imaginado, hermano? A veces estamos tan arraigados aquí en la tierra, pero de pronto Dios puede venir. O también de repente nos podemos ir. ¿Y cómo será el primer día que tú estés conmigo, o tú solito, o luego yo, o yo primero, en el cielo, con Dios? Y se acabó todo. Y siguen tus hijos. Después de mí, después de ti, siguen tus hijos. Entonces necesitamos dejar un legado para que ellos entiendan cuál fue tu fe aquí en la tierra. Eso es bien importante, porque a nosotros de una forma u otra, nuestros padres, ¿verdad que nos dejaron una fe? De una forma u otra. A lo mejor no completa, a lo mejor hasta equivocada, pero era la fe de ellos que nos transmitieron de manera directa o indirecta. Ahora que hemos venido a la verdad, decimos, creo que no estaba muy bien eso. Pero nosotros sí les vamos a dejar a nuestros hijos una adecuada fe y un legado para que ellos puedan continuar con la bendición. Amén. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, que habla de las expectativas que Dios tiene de ti y de mí como familias. Mira esto, digan conmigo, las expectativas de Dios. Muy bien, rápidamente, este tema está muy sencillo y práctico. Y es importante que lo entendamos pero más bien que lo pongamos en práctica, porque hay una parte que Dios hace y hay una parte que nos toca a nosotros para que esto fluya. Muy bien. Y estoy ahí en Génesis capítulo 12, versículo 3, que fue el primer versículo que leí. Y después vamos a ir a Génesis 18. En Génesis 12, en el capítulo 3, Dios le promete a Abraham bendecirlo. Después de que le había dado algunas instrucciones, no voy a regresar y a extenderme esa parte del versículo 1 y 2, pero la promesa es: te voy a bendecir. Y esta es la promesa de Dios para tu vida: yo te voy a bendecir. Pero dice ahí, además te voy a convertir en una bendición. Pero en Génesis 18, Dios expresa sus expectativas. Génesis 18, versículos del 1 al 3. Allí dice, porque yo sé, las expectativas de Dios, porque yo sé, vamos a poner mi nombre, porque Juan mandará a sus hijos que guarden el camino haciendo justicia y juicio, para que haga yo como le prometí. Las expectativas de Dios. Yo tengo fe en estas familias y sé que ellos como padres van a sugerir, van a invitar, van a motivar, van a mandar a sus hijos que anden en el camino correcto, como ellos también andan. Amén. Un aplauso para ti porque andas en los caminos de Dios. Vamos, anímate. Es bueno decirle a nuestros hijos cuál es el camino correcto. Es bueno mandarles que anden en el camino correcto, pero es mejor
mostrarles con nuestra vida cuál es el camino correcto. Eso es lo ideal. Entonces Dios dice en Génesis 12, te voy a bendecir, pero en Génesis 18 dice, espero que hagas algo para que yo cumpla lo que prometí. Amén. Ahora, ¿cuántos de aquí quieren cumplir esa parte que Dios está esperando de nosotros y así se cumpla la promesa? ¿Cuántos? Amén. A ver, levanten su mano. Digan conmigo, yo voy a cumplir esa parte que me toca. Yo me voy a comprometer a cumplir esa parte. Hermano, porque aquí dice que Dios, que si nosotros hacemos esa parte, entonces Él nos convierte en una bendición. No solamente para nuestra familia, sino para mucha gente. Entonces puedes ser salvo tú, toda tu casa, tu familia, tus parientes y hasta los de tu colonia. Amén. Esa es una persona de influencia que lleva a cabo el plan de Dios en la tierra, y cuando haya servido a su generación, Dios se lo lleva. Allí termina la vida de una persona. ¿Quieres saber cuándo, hermano? Cuando tu propósito se haya cumplido en la tierra, como David, que dijo, oh Dios, y David sirvió a su generación y murió. Y David sirvió a su generación y murió. Cada uno de nosotros tenemos una gente o familia o parientes o amigos que son contemporáneos, ¿sí o no? Los de la secund, que hoy ya están grandes con nosotros, son nuestros contemporáneos. Los de la primaria, pero que hoy están envejeciendo con nosotros. Amén. Bueno, no sé si alguien aquí está envejeciendo o está rejuveneciéndose, pero hermano, ya no estamos como cuando en la secund. Pero todo ese grupo de gente, cuando te los encuentras, dice, oye, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo has cambiado? ¡Qué guapo estás! Cada vez te veo más joven. ¿A cuál iglesia vas o qué rollo? Hermano, no es por nada, pero yo veo a los contemporáneos, los de mi generación, están marcados de su cara, marcados, porque decía Brian ayer, el pecado en el corazón se refleja en el rostro. La vejez viene por adelantado, los achaques, los problemas, las enfermedades, y la muerte se acelera. Yo veo a mis contemporáneos, todo lo que vivimos en ese tiempo, en la secundaria, cada uno de sus errores, sus propias familias, y hoy hay una diferencia entre quienes siguieron un camino y quienes seguimos a Jesús, el único camino al Padre. Dale un aplauso a Jesús. Entonces es importante que entendamos que hay una parte que nos toca a nosotros cumplir. Amén. Muy bien, y esa es la que vamos a hacer. Muy bien, ese es el intro de este segundo tema. Pongan mucha atención porque vamos a terminar rápidamente. Ese es el intro. Una promesa de Dios con una condición, unas expectativas. Ahora, en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5, narran varios aspectos importantes de Dios, es decir, en este caso de Jesús. Número 1, dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Declara ahí que Dios era, desde hace mucho, desde la eternidad vino para acá, Jesús. Y también dice, y Jesús es Dios. Amén, diga conmigo amén. Los testigos de Jehová dicen, y Jesús es un Dios. No, Jesús es el único Dios verdadero y no hay otro fuera de Él. Y Él creó el planeta. A veces me pongo a predicarles a ellos la verdad para ver si les alumbra Dios el entendimiento y se dan cuenta de en dónde están parados. Jesús es Dios. Bueno, entre otras cosas, ahí en Juan se narra que Dios creó todo. La naturaleza de Dios, que Jesús es la vida, dicen los versículos 2 y 3 por ahí, y la luz era la vida de los hombres. Jesús es la luz del mundo, que vino a alumbrar aquí las tinieblas. Ahora dice ahí esa parte, y Jesús es la luz y la vida misma de los hombres. Esto es la conversión, hermano. Cuando Jesús llega a una persona y entra a su corazón, Él es la luz, alumbra su entendimiento, se salva y trae la vida, como esa agua que fluye en cada persona, y todo empieza a ser bendecido, todo empieza a ser prosperado. Se empiezan a deshacer muchas cosas que estaban bloqueadas, estorbando el fluir y el crecimiento y la prosperidad de esa persona. ¿Por qué? Porque llegó la luz, llegó la vida. Bueno, esos 4 o 5 versículos narran que esos aspectos, que Dios
creó todas las cosas, que Él mismo es Dios, su naturaleza. Pero hay esa parte tan importante, que Jesús es luz. Y la luz, dice allí, resplandece en medio de las tinieblas. Esto es muy sencillo, pero es básico. Es importante. Y también al mismo tiempo es profundo. Donde Jesús llega, aunque haya tinieblas, la luz prevalece y resplandece mucho más en las tinieblas. Eso puede alentar tu corazón, porque muchos de nosotros, nuestros hijos y nuestras familias, vivíamos en obscuridad, vivíamos en tinieblas, pero cuando llegó Jesús, alumbró y resplandeció y entró en cada corazón que le recibimos como nuestro Salvador. Dale un aplauso a Jesús por eso. Amén. Entonces, esa parte que dice, la luz era la vida de los hombres, es Jesús. Entra en una persona y le alumbra. Y luego afirma, pero las tinieblas no pueden vencer a la luz. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús no está aprendiendo aquí en la tierra. Él es la luz desde la eternidad. Más bien vino a este mundo que se encontraba en tinieblas. Entonces no se puede comparar. No es algo que se puede comparar, las tinieblas con la luz. Simple y sencillamente la luz prevalece. Ahora, dime una cosa, ¿cuántos de aquí saben que son la luz del mundo y la sal de la tierra? Es importante. Mira, Jesús ahora está dentro de ti y dice, tú eres la luz del mundo. Así es que donde tú estás, aunque haya tinieblas, tú vas a resplandecer. Eso es lo que dice Dios. Donde un cristiano está ahí con la luz de Jesús dentro de su corazón, ahí alumbra, ahí refleja mi carácter, mi naturaleza, que yo tengo poder y todo lo que soy. Eso somos nosotros en Cristo Jesús. Dale otro aplauso por eso. Muy bien. Ahora vamos a Mateo capítulo 5. Versículo 14 y 15 para reafirmar esta parte. Estamos hablando de la vida, Jesús, la luz, la vida cristiana. Jesús dentro del corazón de una persona y empieza a florecer, hasta se hace más joven. Eso es para las mujeres que quieren rejuvenecer. ¿Algunas mujeres quieren rejuvenecer? ¿No? Hay muchas personas, y ya no, los hombres también, que nos echamos muchas cosas para hacernos más jóvenes. ¿Sabes cuál es el aceite que yo te puedo recomendar, hermano? El aceite que rejuvenece las arrugas es la unción del Espíritu de Dios. Si tú te metes con Dios, te lo aseguro, vas a rejuvenecer físicamente. Él es aceite, Él es la unción. Amén. Y no tienes que pagar nada. Una vez le pregunté a Luz, que es experta en esas cuestiones de belleza, y nos decía que los champús y todo ese rollo que según protegen y rejuvenecen y que borran las canas, dice, no es tan así como eso, dice, es puro negocio, es decir, eso no funciona. Y yo digo, lo que sí funciona es cuando una persona se regenera desde adentro, cada una de sus células, sus sistemas, hasta se hace más guapo. La gente se hace fea o estaba fea no porque así estaba y trae muchas facciones no muy perfiladas, sino porque la amargura dentro del corazón deforma la cara, marca aquí el ceño, el coraje, la tristeza, la depresión, la angustia, les deforma la cara. Cuando vienen a Jesús se alegran, sonríen, rejuvenecen y se ponen guapos. Amén. ¿Cuántos guapos hay aquí? Si no, para llenarlos de aceite. Ahí traigo aceite, ¿eh? Bueno, vamos a terminar porque esto es muy sencillo. Ya es muy sencillo. Dice ahí la Biblia que nosotros somos la luz que alumbra al mundo. Amén. No se me pierdan. Y que la luz no se debe de poner bajo un almud, no se debe de poner bajo un cajón, se debe de poner encima. Y que la ciudad que habita en una montaña no se puede esconder porque está en alto. Bueno, tú y yo somos la luz. Y dice la Biblia que nosotros alumbramos y resplandecemos en cada lugar donde llegamos. Amén.
Muy bien, ahora, primera de Juan 5:19, dice que el mundo entero, yo no lo digo, lo dice la Biblia, el mundo entero, incluso nosotros así estábamos, está bajo las tinieblas. Pero cuando llega un cristiano a una persona, a una familia, a un matrimonio, la luz resplandece. Ahora yo te voy a mencionar un lugar donde eso sucede. Uno, los grupos familiares. Los grupos familiares que hemos abierto son un lugar donde se prende la luz. Cuando un cristiano lleno del aceite de Dios, encendido por el Espíritu Santo, alumbra esa casa. Y aquí tenemos dos, al menos ahorita tenemos dos establecidas, en las cuales ha llegado ahí la luz del Evangelio de Jesucristo. Y entonces cuando se encendió la luz, las tinieblas desaparecieron, o es decir, salió a relucir todo lo que tenía que ordenarse para estar en una relación correcta con Dios. Estoy hablando de los grupos familiares. Ahora, cierro esta parte. Hay 3 actividades principales en esta iglesia hasta el momento. Repito, vamos a resplandecer como luz, vamos a cumplir las expectativas de Dios y vamos a recibir la promesa. Amén. Ahora, ¿cuáles son esas 3 actividades principales? Número 1, la reunión dominical, la reunión de celebración, donde se expone la palabra viva de Dios con el poder del Espíritu Santo y alimenta tu espíritu. Número 1, aquí se enciende la luz y tú y yo podemos entender y recibir la palabra de Dios. Número 2, los grupos familiares. En los grupos familiares, hermano, hablamos, número 1, que es un grupo familiar. Acabo de subir una imagen. Número 2, de el discipulado. Dios nos mandó como familias a ser discípulos. Amén. Reflexiona en esto. Si Dios nos mandó que nosotros hagamos discípulos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos en los grupos familiares? Estamos haciendo discípulos. Eso es lo que estoy haciendo con cada familia o cada persona que llega a esas familias, haciéndoles discípulos de Jesús. Allí les enseñamos los principios básicos. Y yo felicitaba al grupo de Mike y de Vero porque ya van en el 2.º nivel. Dale un aplauso a Dios por ese grupo. Fuerte, dale un aplauso. Voy a hacer una pausa aquí en el video, una pausa. Yo quiero pedirle a uno de los del grupo, para que ustedes, los que no están en un grupo, hay otro grupo que es el de Anita y de Francisco, su esposo, que permitieron que la luz llegara a su casa. Y yo quisiera que voluntariamente me dijeran, para ustedes, ¿qué sucedió cuando llegaste a ese grupo? ¿Cómo ves ahora a Dios? Por ejemplo, acá está el grupo de Mike. Está Laurita, su esposo, sus hijos. Y yo le decía a Laurita, cuando llegó Adolfo por primera vez, creo que era el día de su cumpleaños, yo vi desde ese momento cómo Dios lo trajo. Y luego llegó a tu familia. Ahora tu esposo y toda tu familia desde hace más de 1 año están en la iglesia, están con Dios, o Dios los está restaurando y restableciendo. Amén. Pero empezó a través de una persona, tu hijo. A tu hijo Dios lo tocó con su corazón y lo colocó en ese lugar. Y yo me di cuenta de que Dios había hecho eso. Porque incluso vinieron otros muchachos con él, pero solo él permaneció. Porque Dios atrae hacia él a quien él quiere. Ahora yo quiero pedirle, aquí hay un matrimonio hermoso, que pase cualquiera de los dos. Carlos, pásale si quieres. Un aplauso por la vida de Carlos. Hice una pausa en el video y luego regresamos. Carlos, estoy hablando de cómo resplandece la luz. Dime la diferencia, dime tu experiencia en este grupo. ¿Qué es lo que has notado para que ellos puedan ver cómo es que resplandece la luz en un grupo familiar? Tú vienes de otras congregaciones, ya conocías a Dios, pero ¿cuál es la diferencia? Porque aquí se marca una diferencia. Ok, buenos días. Pues realmente estar en un grupo familiar es ver y conocer, interactuar
Dios por medio de cada uno de nosotros de una manera natural. A mí lo que me conecta es estar en esa sintonía como seres humanos que somos de una manera natural y que ver que todos estamos en el mismo sentir y el crecimiento que se puede tener en poco tiempo es extraordinario. Como dice el pastor, venimos de otras iglesias y no habíamos tenido la oportunidad de vivir una vida como ahora, ¿sí? Y yo creo que al final del día todo es bueno y hay una preparación de esto. No quiere decir que lo que hayamos vivido haya sido malo, simplemente que es una preparación para algo, ¿sí? Y en el caso muy particular, y digo, lo hablo por mi esposa, ella ha sido un poco más complicada en esa parte de la relación con Dios. Y ahorita veo el fluir de Dios en ella de una manera muy natural, que la verdad me sorprende. Este viernes que yo no estuve porque tuve trabajo fuera de la ciudad, ella fue, y en otros tiempos no hubiera ido si no estuviera yo. Gracias. Gracias, Carlos. Un aplauso a Dios por la vida de Carlos. Digo, y lo pasé a él porque es de los últimos que se han integrado a la congregación. Pero acá tenemos a Gilberto, su esposa, a los del grupo que propiamente empezaron, Miguel y Berito, abrieron su casa. Es decir, no escondieron su luz. Ellos ya traían a Dios. Lo que dijeron es, enciéndela. Y ahí ya había un grupo. Mira, Lalo y Gaby ya habían ido a la iglesia cuando estábamos en la Flor de México. Pero ahora yo tengo una relación con Gaby y con Lalo. Hasta frontón jugamos, que no tiene nada que ver, pero tengo un amigo. Hay una pareja que está conectada con la luz de Jesús. De eso hablo. Dios es real y se puede experimentar. Justo el viernes enseñábamos cómo disfrutar a Dios, no cómo leer la Biblia, porque es a través de la palabra que podemos disfrutar a Dios, pero enseñamos cómo hacerlo. No sé si quieres compartirnos algo, Amalia. Pásale, dale un aplauso a Dios por la vida de Amalia. Con esto quiero invitarles, motivarles a integrarse. Y por acá hay otras personas. Compártenos lo que tú quieras de esa experiencia que estás teniendo en ese grupo familiar. Bueno, perdón si me gana la emoción. Vero me conoce desde hace unos años. Y ella sabe que me vi en las otras iglesias, siempre me tachaban como rebelde, como incrédula, como por mi trabajo, como demasiado sexosa, esa era la palabra con la que me marcaban. Y sinceramente no cuajaba mi ser con esas congregaciones. Yo iba porque mi marido me decía, tenemos que ir por los hijos, por esto, por el otro, y yo como mujer muy obediente, pues yo iba, ¿no? Yo, sinceramente, cuando conocí a Juan, empezamos con un peregrinar de ir a congregaciones, pero ellos nos invitaron a esta. Cuando venimos, para mí fue así como que un shock, porque dije, de venir de una congregación muy grande, verla tan chiquita, decía, ay, pues bueno, aquí estaremos. Luego caímos en otra congregación donde están amigas de muchos años también. Ahí mi esposo como que no hizo cuadro. Y Juan nos buscó. Juan nunca nos soltó. Y yo creo que esa es la parte que más agradezco a ti como pastor y a Mónica, que cuando yo la vi la primera vez sentí como que una conexión muy bonita. Y quiero comentarles que yo traigo traía muchas cargas, como ya lo sabemos, ancestrales, cuestiones muy incómodas que no me hacían muy feliz. Yo caí en 15 días que me hizo, ¿cómo se puede decir? Reventé, por así decirlo, en estrés, depresión, ansiedad. Y cuando regresamos a esta iglesia y platicando con el pastor, quiero decirles que por primera vez en la vida sentí liberación realmente.
sentí el perdón realmente. Perdoné a mi madre realmente y se lo compartí. Ahora tengo una relación con mi madre que siempre quise y mi madre está en el testigo. Porque yo amo a mi madre, pero había algo que la rechazaba. Y yo vivo otra situación muy diferente. Como dice mi marido, aquí me siento amada, aquí me siento bienvenida, aquí me siento identificada. Y no quiero decir que por las personas, sino porque Dios me trajo aquí. Amén. Yo así lo siento, así lo creo, así lo veo. Y en verdad le agradezco a Vero que haya volteado a vernos y a decirnos, sí, estamos yendo allá. Amén. Véngase para acá. Y bueno, hasta aquí porque luego no me calla nunca. Gracias. Gracias, Amalia. Dios te bendiga. Un aplauso para Amalia. La verdad que ustedes podrían predicar mejor que yo en este lugar de lo que estoy diciendo. Cuando Carlos viene aquí por primera vez, es bien difícil de querer decirle en una frase a alguien lo que Dios está haciendo y lo que puedes ver. No se puede explicar con palabras. Lo único que hice yo, cuando Carlos dijo como un niño, dijo, pues yo creo que cuando yo pregunté, ¿conoces a Jesús realmente? ¿La luz está en ti? Él dijo, pues yo creo que yo no. Y son gente que ya conocen a Dios. Lalo decía como un niño el viernes, y yo tengo a Jesús. ¿Cómo compruebo que lo tengo? Donde notan la diferencia de lo que se ha pensado es y lo que no es. Y cuando yo veo a Carlos, no le puedo decir mucho porque no me hubiera entendido o no hubiera acabado. Le digo, abre los brazos y le imparto el Espíritu de Dios para que él pueda tomar agua mientras Dios preparaba los tiempos y luego lo buscaba para compartirle algo de la verdad directa de la palabra de Dios, pero para él. Luego nos vinimos aquí, oramos y empezaron las cosas a suceder en su propia vida, ahora en su esposa y tarde o temprano en toda su familia y sus hijos. Es porque la luz de Jesús llegó a ese hogar como en cada uno de ustedes. Gloria a Jesús, un aplauso para él. Entonces yo lo que estoy haciendo es invitarles, motivarles. Aparte que el viernes no es por darles a desear, pero probamos unas tartaletas que llevó Berito, que hasta se partieron porque había un cumpleaños por ahí de Ángel. Un aplauso a Dios por la vida de Ángel, que cumplió años y que nos invitaron unas flautas. Laurita, ¿verdad? Laurita fue la que hizo las flautas. Pero Berito, estaban bien ricas las flautas, pero Berito llegó con unas tartaletas importadas de no sé dónde. Y total de que como llegó mucha banda, las partió. Y entonces yo me comí un pedacito de una que tenía piña, pero también quería la otra. Pues dije, pues nomás un pedacito, ¿ah? Bueno, pero estas cosas, la convivencia, la comida, la presencia de Dios, hermano, no se pueden explicar con palabras. Tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo, disfrutando. Alegra la vida estar ese tiempo con la gente que tiene la luz de Jesús. Un aplauso a Dios por estas familias. Muy bien, vamos a acelerar porque si no nos la pasamos con los testimonios, pero yo creo que está claro, ¿verdad? Si nosotros somos la luz, necesitamos resplandecer. Y esta es la forma. En los grupos familiares no hay predicación. No hay predicación, hay un estudio. Pero ¿sabes qué hago yo, hermano? Dejo que la luz de Jesús salga y les muestro mis debilidades, mis errores y lo que fue mi pecado. Cuando yo desaparezco, quito el admul y sale la luz y ellos pueden entender. Si solo les doy estudios, lo único que voy a hacer es capacitarlos intelectualmente. Y el viernes hablamos que eso no es disfrutar a Dios, aunque el conocimiento es necesario. Estoy explicando cómo resplandecer. ¿Cómo resplandezco? La gente lo que necesita saber de mí no son mis virtudes, ni lo que he alcanzado en Dios. Lo que necesita saber es de dónde me sacó. Me sacó de las tinieblas, hermano.
para que ellos se sientan con aliento y dicen, entonces yo también, todos mis hijos también, todos, todo el que cree será salvo, todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y toda su casa. Amén. Crean esto, porque esto lo predico para Lalo, para su familia, para sus hijos. Créelo, si lo crees lo bajas, porque la gracia de Dios es la mano de Él hacia ti, hacia tus hijos, pero la fe lo arranca. Se necesita esta doble acción, la de Dios y la nuestra. Entonces tus hijos, esto es lo que estoy soltando, una palabra profética, una palabra de salvación, como lo hicimos ese día. Déjame orar por ti, déjame levantar una oración a Dios para que Él extienda su mano directamente a tus hijos por tu fe. Y eso es lo que Dios hace. Luego ya la gente testifica y pues todos nos alegramos y venimos aquí a celebrar el domingo. Amén. Pues la reunión de celebración, los grupos familiares y el miércoles ayuno y oración. Amén, digan amén. El miércoles veníamos todos débiles porque pues yo creo que hasta a mí me pegó, lo resentí. Ahora sí, este miércoles. Y lo primero que hacemos es comer. Tomamos jugo de naranja, manzanas. Los que ya han venido ya saben qué es eso. No es religión, es come, tienes hambre. Ya estuvimos como 18 horas, algo así, sin comida. Pero es una forma de humillarnos delante de Dios. Y voy a terminar con esta parte. ¿Por qué ayunamos? Eso estuvimos explicando el miércoles. Porque si no ayunamos, muchas cosas no se van a romper en las tinieblas. ¿Y qué dijimos al principio que estamos haciendo? Bajando el favor de Dios sobre nuestros hijos, que muchas veces están todavía en tinieblas, pero tú llegaste primero como luz a tu casa. Ahora yo digo, el papá o la mamá que dicen yo me integro a un grupo, está prendiendo la luz para sus hijos y ellos vean, mi papá Yair es un hombre cristiano auténtico que me enseña el camino de la luz con su vida. Eso es lo que los muchachos ven. No tiene que decirles Yair nada, con su ejemplo. Los domingos aquí en la reunión del grupo y los miércoles en ayuno. Un aplauso a Dios por la vida de Yair. Aunque le va a las Chivas. Pero hay que poner un ejemplo como padres. Estoy diciendo, hermano, ni mis hijos están perfectos, ni yo estoy perfecto. Pero mi responsabilidad es creerle a Dios y decir, yo voy a hacer lo que tú esperas de mí. Voy a prender esta luz, no me voy a esconder, no me voy a avergonzar. Y mis hijos van a ver, oye, parece que mi papá se hizo cristiano. Brian me dijo, bueno, pues lo que pasó fue que tú te hiciste cristiano. Pues sí, de eso se trataba, de ser cristiano, pero yo no sabía hacer eso. No sabía y no conocía a Dios. Entonces un día, eso es para los papás, para que aprendamos a traer a nuestros hijos con el ejemplo. Tuve que reconocer delante de mis hijos, hijo, perdóname. Pregúntenle a Brian cuántas veces le pedí perdón por los errores que como padre tuve. Hijo, y a Eives, hijo, cometí esos errores, incluso con tu madre, todo eso. Pero ya vine a Dios, estoy justificado por la fe, estoy salvo, tengo la gracia y el Espíritu de Dios. Sálvense ustedes también. ¿Y qué crees? Ellos me creyeron. Dijeron, creo que mi papá no es perfecto, todavía la riega, pero va en el camino correcto, está en una relación con Dios. Y eso es verdad. Un aplauso a Dios por nuestros hijos. Yo quisiera decirles, hay otra forma, pero yo estuve en muchas iglesias sirviendo muchos años y vi cómo las familias se transformaban en los grupos familiares, en las células que les llaman. Allí comenzaba una verdadera relación, para empezar, del papá o la mamá con Dios. Luego nos mandaban un encuentro, ahí nos sacaban todos los chamucos, todas las cosas que traíamos en la mente, ataduras, pero sobre todo nos ungían con el Espíritu de Dios. Yo creo, como pastor, de manera personal, que la libertad espiritual no es para cualquiera. La libertad espiritual se le debe ministrar solamente a una persona que está lista para recibirla y retenerla, porque eso pasó en los encuentros. La gente metió a sus hijos, a su esposo, lávenme a mi esposo, libérenmelo, sáquenle el diablo y tráiganmelo transformado. Eso no es así. Eso es el carácter que debe ser transformado día a día con Dios en su vida. Eso es liberación solamente.
Pero el que necesite liberación, aquí nos venimos y hacemos un encuentro fácil. Usted me dice, pastor, yo estoy atado en mi mente. Yo veo estas cosas, yo quiero leer la Biblia y se me aparece esto. Dígame, en mi casa pasa aquello y oramos y sacamos todo eso. ¿Cómo? Como el miércoles, con ayuno y oración. Entonces estoy explicando cómo es que en los grupos familiares vi el mover de Dios y lo aprendí. No es otra cosa nueva, ni siquiera en este tiempo. Lo hizo Jesús con sus discípulos. Bueno, vamos a cerrar esta parte. Vamos a encender la luz. Vamos a encender la luz. Yo te invito que tú, antes de que esa bebé crezca, tú tengas un carácter formado. Seas libre, sano, pero que ella, cuando conozca a su papá completamente y razone, diga, mi papá es cristiano de verdad. Y esa niña te va a seguir. Aprovecha esa edad, porque en esa edad puedes transmitir muchas cosas e instruirlo. Y te apuesto lo que quieras, como dice la Biblia, que nunca se va a apartar de Dios. Amén. Entonces cierro con esto. ¿Dios tiene expectativas para nosotros? Claro que sí. ¿Espera que hagamos algo? Sí. Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Rápidamente, para aclarar esto de las expectativas, dime una cosa, como mujer, ¿tienes expectativas para tu esposo? ¿Se han cumplido todas? ¿Hay algunas cosas pendientes? Sabes que cuando voy a atender los matrimonios, yo le pregunto, ¿cuáles son las expectativas que tienes para tu esposo? No, pues yo espero que sea responsable, que ya se porte bien, que ya no haga esto, que me ame, que me hable palabras, un montón de cosas. Yo le digo, ¿le has dicho a tu esposo que haga eso? Y dicen, no, pues él debería de saber, ya debería de saber. Y usted dígale, pastor. No, tú dile las expectativas y luego vamos a escucharlos a ellos. Vamos a los hombres y yo le voy a decir, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes de esa mujer? No, pues yo espero que cuando yo llegue, me reciba con alegría, con una sonrisa, no con una lista de problemas, que los chiquillos, que me abrace, que me diga que me ama, que tiene una palabra revelada para mí, que ore por mí, que tenga relaciones conmigo todas las noches. Yo, hermano, pues dígale porque no es adivina, yo no le voy a decir, ni le voy a decir cuántas veces quiere ni nada. Así Dios dice, estas son mis expectativas y yo se las dije, se las escribí en mi palabra y estoy esperando que las cumplan para yo cumplir lo que les prometí. Yo le dije a Yair, que es uno de mis discípulos, abre un grupo familiar o quédate con ese grupo que abrí. Liderea para las mujeres, esto es para los hombres. Tú necesitas que tu esposo sea cabeza y no cola, sea autoridad espiritual, hable y viva la palabra de Dios. Amén. Bueno, termino con esta parte. Un problema, yo estoy diciendo, la bendición de Dios viene para ti y para tus hijos. Amén. Dios va a hacer una cosa, ya la hizo, y la otra nos toca a nosotros. Sí, la vamos a hacer. Vamos a resplandecer. Ahora, algunos papás pueden decir, pastor, mis hijos están en problemas espirituales serios. Yo digo, así estaban los míos y así estaba yo. Pastor, pero es que usted no sabe, pero mis hijos hacen esto y esto, y ni les digo la lista. Ustedes saben qué hacen sus hijos. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿no hacíamos nosotros eso también? Digo, al menos yo. ¿Por qué nos vamos a espantar y los vamos a juzgar? Más bien vamos a orar y ayunar y vamos a reclamar la promesa que Dios tiene para nosotros en cuanto a nuestros hijos. Pero lo que estoy diciendo aquí es, no te desanimes porque tú ya estás en el grupo, ya eres líder, ya ahora hasta predicas y tus hijos todavía están en problemas. Así estábamos nosotros, así andábamos nosotros en las tinieblas. Hasta que alguien nos mostró la luz y nos dijo, hermano, así no, así va a arruinar a sus hijos. Es más, ya los arruinó. Detenga eso, porque lo que dijimos al principio, no quiero maldiciones en mis hijos, no quiero maldiciones en mí, ni heridas de mi pasado en mis hijos, ni que se pase ningún espíritu de depresión y ansiedad y etcétera en ellos. Pues pare eso. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Obedezca a Dios.
Pastor, pero mis hijos, déjenle sus hijos a Dios, porque en Isaías 49:24 dice: el pleito con tus hijos yo lo voy a pelear. Por eso le dije como congregación que en Joel Dios nos mandó: ayunen como congregación. Y el miércoles se estableció como el día de oración y ayuno, pero como congregación. Porque nuestros hijos están peleando contra potestades, contra principados, que con un hermano, un cristiano, es difícil. Pero donde se juntan 2 o 3, ahí se va a romper el poder de las tinieblas y va a resplandecer la luz de Jesús. Un aplauso para Dios por eso. Muy bien.